Hola, buenas noches. Edgar, ¿cómo estás? Hola, Edgar Estaco. Qué lindo saludarte. Abrazo a Cuba. Qué lindo que estemos. Gracias. Gracias por estar. Buenas noches, Saúl. ¿Cómo estás? Desde México, Saúl. Muchas gracias. Denis Vázquez, bienvenido. Voy a leer poesía. Y sí. Vamos a leer poesía. ¿Qué les parece? Se me hizo un poquito tarde. Se me hizo un poquito tarde. Pero bueno, aquí estamos. Y vamos a leer poesía. Mi vecino me adora. Vamos a leer poesía. Vamos a leer a Yasunari Kawabata, poeta japonés. Yasunari Kawabata. Aquí tengo una traducción del japonés de Julieta Marina Herrera. No sé si voy a llegar a leer todo porque es bastante extenso. Se llama Mi Bello Japón. Mi Bello Japón. De Yasunari Kawabata. Dice así. Flor primaveral, cuclillo del estío, en otoño la luna y en invierno la nieve, gélida y pura. La luna invernal que asoma entre las nubes me hace compañía. El viento es penetrante, la nieve es fría. Suelo elegir alguno de estos dos poemas cuando me piden una muestra de mi caligrafía. El primer poema, Apariencia innata, es del maestro Zen Dogen, año 1200. Y el segundo, del monje Mioe, 1173. El significado del poema de Mioe se comprende al leer una introducción que lo antecede, tan extensa y detallada como si se tratase de un Uta Monogatari, esto es, un relato con poemas intercalados. La noche del día 12 del 12º mes del primer año de la era Genin 1224, el cielo estaba nublado y la luna oculta. Entré al pabellón Kakyu de la cima y me senté a meditar. Finalmente llegó la medianoche, la hora de la vigilia nocturna, y acabé la meditación. Al regresar a la sala inferior, la luna se asomó entre las nubes y reflejó su pálida luz en la nieve. Acompañado por la luna, ya no me atemorizaba tanto el aullido de los lobos en el valle. Acabada la vigilia en la sala inferior, me levanté y la luna se veló. Cuando hubo cesado el sonido de la campana que anuncia la vigilia del alba, comencé mi ascenso hacia el pabellón de la cima, y la luna nuevamente se dejó ver entre las nubes, señalándome el camino. Al llegar a la cima y entrar en la sala de meditación, la luna, persiguiendo las nubes, se ocultó detrás de las montañas.
Era como si la luna me hiciera secreta compañía. A esto le sigue el poema ya citado y continúa: al llegar al pabellón para meditar, vislumbré la luna escondiéndose detrás de la cima de la montaña. Iré hacia las montañas, sígueme luna, noche tras noche nos haremos compañía. Luego de haber pasado la noche en la sala de meditación, o tal vez al retornar a ella antes del amanecer, Mioe dice: terminada la meditación al alba, abrí los ojos y vi que la luz de la luna se colaba por la ventana. En la oscuridad de la sala, tuve la sensación de que mi corazón purificado se confundía en un único destello con la luz de la luna. Resplandece sin sombras el corazón puro. Quizás piense la luna que la luz es suya. Así como suele decirse que Saigyo es un poeta del cerezo, hay quien llama a Mioe el poeta de la luna. Oh luz, 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 oh luz, 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 oh luz, oh luz de luna. Qué hermoso, ¿eh? Mioe ha escrito incluso poemas como este, en el que pone por escrito la voz que brota espontáneamente de su corazón conmovido. Aún en la colección de 3 poemas de la luna invernal, las 31 sílabas de cada poema dedicadas a la luna, desde la medianoche hasta el alba, están escritas de forma natural, directa y pura, con las mismas emociones que las del monje Saigyo cuando dijo: escribo poesía, pero en verdad no la considero como tal. Pero más allá de que la luna invernal me hace compañía, en los poemas de Mioe la luna es entrañable. Quien observa la luna se convierte en ella. La luna observada se convierte en uno. Uno se abstrae en la naturaleza, se envuelve uno con ella. Así es como la luna del alba confunde su luz con el resplandor que desprende el corazón purificado del monje que medita sentado en una sala oscura. Tal como es aclarado en la introducción, el poema de La luna invernal de Mioe describe cómo el espíritu del monje, sumido en meditaciones sobre religión y filosofía, se mezcla y se corresponde sutilmente con la luna. Me sirvo de estos poemas para mi caligrafía porque hay algo verdaderamente humano y cálido en ellos. La luna invernal que se esconde y se asoma entre las nubes, que ilumina mis pasos que van y vienen, que me tranquiliza cuando escucho el aullido de los lobos. Es el viento penetrante. ¿No te da frío la nieve? Los poemas que elijo al regalar una muestra de mi caligrafía describen una naturaleza cálida, profunda y una delicada afectuosidad hacia el hombre y retratan el afable y sosegado corazón de los japoneses. Hola Norma, bienvenida Norma Walder. Muy emotivo, ¿viste lo que es esto? Yasunari fue el primer japonés en ganar el Premio Nobel de Literatura. Y aquí él nos cuenta, está buenísimo porque es un relato
y va mechando poemas, ¿no? Y él va contando lo que lo identifica, cómo siente la poesía. Y muy hermoso, la verdad que es muy hermoso. Y también nos acercamos a la cultura japonesa, que es una belleza, ¿no? Ya es poesía, ya es poesía. El doctor Yukio Yashiro, gran conocedor de las bellas artes, antiguas o modernas, de Oriente u Occidente, conocido internacionalmente por su investigación sobre Botticelli, resumió la cualidad del arte japonés en la expresión poética. Es ante la nieve, la luna o las flores cuando más entrañables resultan nuestros amigos. Cuando contemplamos la belleza de la nieve o de la luna, cuando uno es despertado por el contacto con la belleza de las 4 estaciones que se continúan, cuando sentimos esa felicidad, entonces el amigo se siente íntimamente cercano y se desea compartir esa alegría. Conmovidos por la naturaleza, añoramos la presencia de un compañero. Este compañero podría pensarse más ampliamente como ser humano, y las palabras representativas del paso de las 4 estaciones, la nieve, la luna, las flores, además de ser las palabras que tradicionalmente encarnan la belleza, comprenden la totalidad de la naturaleza, montaña, ríos, hierba, árboles y la emoción humana ante ellas. Es ante la nieve, la luna y las flores cuando más entrañables resultan nuestros amigos. Expresa a su vez el espíritu de la ceremonia del té en Japón. La ceremonia es un encuentro de emociones, una reunión de buenos amigos en buenos momentos. A propósito de esto, es un error pensar que mi novela Mil grullas representa la belleza del espíritu y las formas de la ceremonia del té, como muchos han señalado. La novela retrata la ceremonia vulgarizada del mundo actual y se trata, por el contrario, de una obra de rechazo, crítica y cuestionadora. Flor primaveral, cuclillo del estío, en otoño la luna y en invierno la nieve, gélida y pura. Este poema de Dogen también trata sobre la belleza de las 4 estaciones. Podría pensarse que los 4 representantes predilectos de la naturaleza para los japoneses de antaño y de hoy, de la primavera, el verano, el otoño y el invierno, respectivamente, alineados con plena sencillez en el poema, son de lo más triviales, trillados y estereotipados, y que ni siquiera valen para formar un poema. Sin embargo, hay un poema de adiós al mundo de otro antiguo, el monje Ryokan, 1758 a 1831, que resulta muy similar. Dejemos un recuerdo, la montaña, el cuclillo, el primaveral cerezo y en otoño el arce. Este poema, al igual que el de Dogen, logró expresar la esencia de Japón, meramente alineando palabras comunes sobre temas corrientes, sin vacilación alguna, o mejor dicho, con una decidida ausencia de vacilación. Es además un poema de adiós al mundo. Se dilata la tarde, en primavera densa de niebla. Paso el día con los niños jugando a la pelota. La brisa es fresca, la luna es clara. Ea, bailemos juntos hasta el alba, la vejez que nos resta. No participo del mundo de los hombres, no tiene importancia, me gusta más así, divirtiéndome solo. Este poema describe el día a día y el espíritu de Ryokan. Vivía en una cabaña de paja,
vestía pobremente, recorría los campos jugando con los niños y hablando con los campesinos, se enfrentaba a la profundidad de la literatura y la fe religiosa, no con un discurso difícil, sino con un proceder y un mensaje desapegado, como en la máxima budista, un rostro sereno y palabras afectuosas. Además, en sus poemas y su estilo de fines del período Edo, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, se apartó de la vulgaridad de las formas de su tiempo y continuó ahondando en la elegancia de los antiguos. Este gran poeta, aún hoy admirado, afirma en este poema de despedida que nada tiene para dejar en el mundo, nada que valga la pena legarle. Solo espera dejar detrás de sí una naturaleza siempre bella. Uno percibe en este poema tanto la sensibilidad del antiguo Japón como el corazón religioso de Ryokan. Viene la persona que siempre esperé. Ahora, cara a cara, no necesito pensamientos. Este poema es de mi especial agrado. Ryokan, deteriorado por la edad a los 68 años, se encuentra con una joven monja de 29, Teijin, y es bendecido con la dicha de un gran amor. ¡Qué interesante! El poema puede interpretarse tanto como un canto de júbilo ante el encuentro con la mujer eterna, o como una manifestación de alegría ante el reencuentro con el ser amado tras una larga espera. Los versos, ahora, cara a cara, no necesito pensamientos, son de una tremenda sencillez y pureza. Ryokan murió a los 74 años. Nació en la provincia de Echigo, la actual prefectura de Niigata, que es el escenario de mi novela País de Nieve, el país del norte situado en el reverso de Japón, a donde azotan los vientos gélidos que soplan desde Siberia hasta el mar del Japón. Pasó toda su vida en ese país de nieve. Al envejecer y saberse próximo a la muerte, purificado su corazón en la iluminación, en sus ojos antes del fin, la naturaleza del país de nieve se reflejó quizá aún más bella, al igual que en el anterior poema del adiós al mundo. Hay un ensayo mío titulado Ojos antes del fin, la belleza. Pero los ojos que aquí menciono los tomo de la nota suicida de Ryonosuke Akutagawa, 1892 a 1927. Son las palabras que más me atrajeron de la nota. Quizás esté perdiendo progresivamente la así llamada fuerza vital o energía animal. Vivo en un mundo de nervios enfermizos, traslúcidos como el hielo. Me pregunto cuándo llegará el día en que pueda suicidarme sin titubeos. No obstante, la naturaleza se ha vuelto aún más bella para mí. Quizás te rías de mi contradicción, contemplando el suicidio y amando al mismo tiempo lo bello en la naturaleza. Sin embargo, es así, porque esa belleza se refleja en mis ojos antes del fin. Oh. Akutagawa se suicidó en 1927, a la edad de 35 años. Yo escribí en mi propio ensayo, Ojos antes del fin, aunque uno logre apartarse del mundo, el suicidio no es una forma de la iluminación.
No importa cuán virtuoso parezca, el suicida está lejos del reino de la verdadera santidad. El suicidio de Akutagawa y el de Osamu Dazai, 1909 a 1948, en la posguerra, no son dignos de alabanza ni objeto de mi simpatía. Repetía siempre como una cantinela: no hay arte que supere la muerte, o morir es vivir, ojos antes del fin. Las palabras citadas son de un amigo mío que murió joven, un pintor de vanguardia que contempló el suicidio durante largos años. Podía ver en las palabras de esta persona, nacida en un pequeño templo y educada en una escuela budista, que su visión de la muerte era distinta de la occidental. Las personas que piensan, ¿acaso no han contemplado el suicidio alguna vez? También recordaba aquel personaje, el monje Ikkyu, 1394 a 1481, que había intentado suicidarse 2 veces. Digo aquel personaje cuando hablo de Ikkyu, porque es conocido hasta por los niños como el monje avispado de los cuentos infantiles, y las numerosas anécdotas sobre su excentricidad despreocupada y sin límites han sido muy difundidas. Los niños se suben a sus rodillas y acarician su barba, mientras los pájaros picotean de su mano. La imagen es la de un monje completamente desapegado, amigable y bueno, pero en verdad el suyo era un zen profundo y severo. Supuesto hijo del emperador, a los 6 años ingresó en un templo. Mostró tempranamente su genio como poeta y desde su juventud fue atormentado por la incertidumbre ante los fundamentos de la vida y la religión. Si hay un Dios, que me salve. Si no, me arrojaré al lago para engordar a los peces. Dicho esto, intentó ahogarse, pero lo retuvieron. En otra ocasión, cuando monjes de su templo, el Daitoku-ji, se vieron incriminados en el suicidio de uno de sus compañeros y enviados a prisión, Ikkyu sintió la responsabilidad pesada sobre los hombros y se recluyó en la montaña, donde ayunó, decidido a morir. Ikkyu llamó a una de sus antologías poéticas Antología de la Nube Loca y eligió para sí mismo el seudónimo Nube Loca. En esta antología y en las sucesivas encontramos poemas sin parangón dentro de la poesía china, y sobre todo la poesía zen de los monjes, escrita en Japón durante la Edad Media, poemas de amor y secretos de alcoba, que lo dejan a uno boquiabierto de estupefacción. Ikkyu buscó superar las prohibiciones y las reglas del zen, intentó liberarse de ellas, comiendo pescado, bebiendo alcohol y frecuentando mujeres. Mediante esta rebelión contra las formas vacías de la norma religiosa, intentó reavivar y reafirmar los principios de la esencia de la vida y la existencia del hombre, en un mundo azotado por las contiendas internas, donde la moral se desmoronaba. En la sala de té del Daitoku-ji en Murasakino, Tokio, aún hoy el templo más importante en la tradición del té, todavía podemos apreciar las reconocidas caligrafías de Ikkyu. Yo mismo tengo 2 caligrafías suyas, de las cuales la primera reza en una única línea: es fácil entrar al mundo de Buda. Es difícil entrar al mundo del mal. Atraído por estas palabras, muchas veces siento el deseo de trazarlas yo mismo con pincel y tinta. Es posible interpretarlas de diversos modos, y ahondando se encuentra uno que su interpretación no tiene límites. Pero en mi caso me impresiona el Ikkyu del Zen, que a la frase «es fácil entrar al mundo de Buda» agregó «es difícil entrar al mundo del mal».
Llevada la sentencia a un extremo, quizás sea el inexorable destino del artista en busca de la verdad, la bondad y la belleza, que eleve de forma ya silenciosa, ya expresa, una súplica por el dificultoso ingreso al mundo del mal, nacida del deseo o el temor. Sin un mundo del mal tampoco hay mundo de Buda. Además, entrar al mundo del mal no es cosa fácil, no es algo para voluntades débiles. Si te encuentras con Buda, mátalo. Si te encuentras con un patriarca, mátalo. El budismo se divide en la doctrina de salvación por la fe y la doctrina de salvación por los propios esfuerzos. No es de extrañar que este famoso proverbio zen, tan crudo y áspero, provenga de la segunda doctrina. La frase de Shinran, 1173 a 1262, fundador de la escuela de la esencia de la tierra pura, de salvación por la fe, si es bueno se salva, cuanto más el malvado, tiene algo en común con el mundo de Buda y el mundo del mal de Ikkyu, pero también algo que la diferencia. Shinran también dijo: no tendré un solo discípulo. Quizás tanto si te encuentras con un patriarca, mátalo, como no tendré un solo discípulo, hablen del duro destino en el camino del arte. En el Zen no existe la idolatría. En los templos Zen hay imágenes de Buda, pero en la sala de práctica, donde se medita sentado, no hay imágenes, ni cuadros, ni libros sagrados. Solo se cierran los ojos y durante largas y mudas horas se está sentado, inmóvil. Y así se ingresa a un terreno carente de todo pensamiento y reflexión, en un estado de completo desprendimiento. El yo se convierte en nada. Esta nada no es la nada del nihilismo occidental, sino al contrario, es el vacío donde concurre la existencia absoluta de todas las cosas. Un cosmos del espíritu inconmensurable, ilimitado, inagotable. Por supuesto, uno necesita un maestro como guía, compartir con él preguntas y respuestas y aprender los clásicos del Zen, pero uno debe ser siempre dueño de sus pensamientos. La iluminación se alcanza solo con el propio esfuerzo, y no tanto mediante razonamiento, sino a través de la intuición. Más que originarse en enseñanzas de otros, es en uno mismo que la iluminación despierta. La verdad es inefable, no es dicha ni está escrita. Esta línea de pensamiento culmina con el aforismo del Sutra Vimalakirti Nirdesaya: callar es como un trueno. Se dice que el gran maestro Bodhidharma, el padre del budismo zen en China, pasó 9 años sentado enfrentando la pared de una cueva, llevando al extremo de la concentración intelectual y la reflexión silenciosa, y así alcanzando la iluminación. La práctica zen de la meditación sentada y silenciosa proviene de las enseñanzas de Bodhidharma. Si pregunto, respondes. Si callo, nada dices. Algo debe haber, gran Bodhidharma, en tu corazón. ¿Qué será el corazón? ¿Acaso el sonido del viento entre los pinos es un dibujo a tinta?
En estos dos poemas religiosos de Ikkyu está el espíritu de la pintura oriental. El alma del dibujo a tinta japonés se encuentra en el espacio, los blancos y la economía de trazos típicos de la pintura oriental. Basta una rama bien dibujada para que el viento tenga voz. Chin Nung. El monje Dogen dijo: ¿no ves acaso cómo se ilumina el camino en la voz del bambú? ¿O se despeja el corazón en la flor del durazno? También Ikenobo Zen, o 1532 al 1554, miembro de una familia distinguida en el arte del arreglo floral, pronunció estas palabras transmitidas en sus dichos: solo un poco de agua y unas ramas pueden evocar un magnífico paisaje de grandes ríos y montañas, y por un instante fugaz recrear el esplendor del cosmos en continua transformación. Sin duda se trata del prodigioso arte de un maestro. El jardín japonés simboliza la naturaleza en su extensión. En comparación con la habitual simetría del jardín occidental, en el jardín oriental se prefiere la asimetría, quizás porque así es posible representar extensión y diversidad. Por supuesto, esa asimetría tiene como fundamento cierto equilibrio, originado en la sensibilidad sutil y delicada de los japoneses. No existe una forma de construir jardines más compleja, abarcadora y minuciosa, y por lo tanto más difícil que la japonesa. El paisaje seco está construido a base de piedras y rocas, cuya combinación da vida a ríos y montañas ausentes, y hasta puede reproducir las olas rompientes del gran océano. La culminación de esa condensación en el bonsái, el jardín enano, y el bonseki, su versión seca. Una de las palabras japonesas para paisaje o dibujo de un paisaje se escribe con los ideogramas de montaña y agua. Abarca significados diversos desde paisaje natural y jardín hasta desgastado y envejecido o solitario y pobre. No obstante, en esa pobreza y soledad reverenciada por los maestros del té, formados en la armonía, en silencio y respeto, subyace al contrario la riqueza del corazón, y la extremadamente pequeña y sobria sala es poseedora de una ilimitada extensión y un infinito encanto. Una sola flor resulta mucho más evocadora de la belleza y la gracia de la flor que 100 de ellas juntas. Rikyū, un gran maestro del té del siglo XVI, enseñó que no deben emplearse flores que han alcanzado la floración plena en las salas de té. Es aún práctica común utilizar una sola flor, en general un capullo. En invierno se eligen flores de estación, flores blancas como la shiratama, joya blanca, o el wabizuke, auxilio en la pobreza, las más pequeñas entre las camelias, y se coloca en el jarrón un único capullo. El blanco, además de ser el color más puro, es aquel que contiene en sí todos los colores. A ese capullo se lo humedece echándole unas gotas de rocío. En mayo se suele poner una peonía dentro de un jarrón de cerámica verde. ¿Será peonia? Dice peonía.
la peonía es la más vistosa de las flores utilizadas en la ceremonia del té, pero también se usa un solo capullo húmedo de rocío. ¡Qué belleza esto! Además de echarle unas gotas a la flor, muchas veces se humedece previamente el jarrón. Entre los jarrones utilizados para el arreglo floral, los más valorados y costosos son los de la vieja cerámica Iga, de alrededor del siglo XV y XVI, que al ser humedecida desprende un color bello y vivaz, como el de un primer despertar. La cerámica Iga se cuece a altas temperaturas que al bajar permiten que en las cenizas y el humo de la leña queden adheridos al jarrón como un barniz. No se trata de un artificio del alfarero, sino del resultado natural del trabajo dentro del horno, por lo que es posible obtener una gran diversidad de diseños, dependiendo de las distintas formaciones de manchas y gamas de color. Las gotas de agua agregadas a la superficie austera, rústica y dura del Iga producen una sensación de profundo brillo y limpidez. Se genera una suerte de respiración entre el resplandor del Iga y el rocío de la flor. El buen gusto en la ceremonia del té exige a su vez humedecer el cuenco antes de utilizarlo. Con las palabras el campo, la montaña, la ribera, cada uno en su forma innata, como eje de su nueva escuela de arreglo floral. Para Ike Novo hay una flor también en un florero roto o una rama seca, y así, mediante las flores, es posible alcanzar la iluminación. Todos los antiguos cultivaban el arte del arreglo floral y buscaban la iluminación. El Zen y su influencia fueron el despertar del corazón de la belleza en Japón y quizás a su vez el corazón de la gente que vivió en medio de la devastación de las prolongadas revueltas internas. Ise Monogatari, Historias de Ise, compilado en el siglo X, es la colección más antigua de poemas y relatos, muchos de los cuales pueden considerarse como cuentos. Entre ellos hay una historia en la que el personaje Ariwara no Yukihira arregla flores para recibir a sus invitados. Siendo un hombre de refinados sentimientos, había puesto en un florero una flor de glicina excepcional. El tallo curvo de la planta medía más de 1 metro. Más allá del hecho de que una flor de glicina colgando de un tallo de 1 metro resulte un tanto inverosímil y que uno se cuestione la veracidad del relato, esta flor constituye para mí un símbolo de la cultura del período Heian. La glicina es una flor muy japonesa, de una elegancia femenina. La imagen de esta flexible planta florecida, mecida suavemente por la brisa, da una sensación de ductilidad, moderación y suavidad. Y al verla semioculta en el follaje verde del verano exuberante, sentimos el llamado mono no aguare, una sutil y honda conmoción ante la visión de la belleza efímera de la naturaleza. Pero la misma planta, con más de 1 metro de altura, resulta de una belleza insólita. El despertar de la belleza en Japón con el nacimiento de la cultura Heian, producto de la asimilación y digestión de la cultura china al modo japonés, hace aproximadamente 1000 años, puede verse también como un insólito milagro, al igual que la excepcional flor de glicina. La primera antología imperial, Kokinshu, compilada en 905,
los cuentos de Ise Monogatari y las novelas Genji Monogatari, la historia de Genji, de Murasaki Shikibu, y el libro de la almohada de Sei Shonagon, escritos ambos entre fines del siglo X y principios del XI, son las más grandes obras maestras de la literatura antigua japonesa. Fundaron una tradición de la belleza en Japón y durante alrededor de 800 años ejercieron una fuerte influencia en la literatura posterior, o mejor dicho, la dominaron. Genji Monogatari es la mejor novela en la literatura japonesa. No tiene parangón ni entre las obras antiguas ni las actuales. Que una novela tan moderna haya sido escrita en el siglo X resulta milagroso, y como tal es también conocida en el extranjero. De todas las obras clásicas de la época Heian que leí en mi juventud, cuando todavía no comprendía del todo el japonés antiguo, fue Genji Monogatari la que quedó grabada con mayor profundidad en mi corazón. Durante cientos de años los japoneses sintieron fascinación por esta obra, la imitaron y reescribieron. Genji Monogatari fue una vasta y honda fuente de belleza durante largos años, sobre todo para la poesía japonesa, pero también para otras disciplinas, desde la alfarería hasta la jardinería. Las famosas poetas Murasaki Shikibu, Sei Shonagon, Izumi Shikibu, 979, el año de muerte desconocido, y Akasome Emon, 957 al 1041, eran todas cortesanas del Palacio Imperial. La cultura Heian era una cultura cortesana y por lo tanto femenina. Genji Monogatari y el libro de la almohada fueron escritos cuando la cultura se encontraba en su momento más próspero, es decir, entre el punto álgido de su madurez y el comienzo de su declive, cuando ya empezaba a sentirse la tristeza que sigue al esplendor. Puede verse en estas obras el florecimiento pleno de la cultura Heian. Poco después, la cultura Heian se debilitó y el poder político pasó de la nobleza a los guerreros, abriendo las puertas a un nuevo período, el Kamakura, 1192 a 1333. El gobierno de las familias guerreras se continuaría durante aproximadamente 700 años, hasta el primer año del período Meiji, 1868. Sin embargo, no es que el sistema imperial o la cultura Heian se hubiesen derrumbado por completo. La antología imperial Shinkokin Wakashu 1205, compilada a principios del período Kamakura, perseveró en el estilo poético del Kokinshu del período Heian, y aunque con frecuencia adolece del vicio del juego de palabras, es profundo en su sugestivo encanto, su misterioso atractivo y su belleza evocadora, que sumado a su efecto ilusorio, tiene algo en común con la poesía simbolista moderna. El maestro Sai Shio, 1118 a 1190, es representativo de este momento de transición entre el período Heian y el Kamakura. Pensando en él me dormí. Lo vi en sueños también. De haber sabido que era un sueño, no hubiese querido despertar. Aunque en los sueños, sin descanso, te visito. En la vigilia despierta, no puedo verte nunca. Este poema del Kokinshu de Ono no Komachi, a pesar de que trata de los sueños, es un poema francamente realista. En cambio, en el Shinkokin Kawashu nos encontramos con poemas descriptivos mucho más sutiles.
la luz se tiñe de colores otoñales y es penetrante la brisa en el jardín. Caen las flores del ají, la luz del atardecer se desvanece lenta en la pared. Este poema de Ifuku Monin, 1271 a 1342, es símbolo de la melancolía delicada propia de Japón y lo siento mucho más cercano, más moderno. Tanto el maestro Dogen de Y en invierno la nieve, gélida y pura, como el monje Mioe de La luna invernal me hace compañía, pertenecen a la época del Shinkokin Wakashu. Mioe y Saishio se reunían para hablar de poesía e intercambiaban poemas. Este es un fragmento de la biografía de Saishio escrita por su discípulo Kikai. El maestro Saishio siempre decía lo siguiente: mi forma de escribir poesía es radicalmente distinta de la común. Aún frente al atractivo de todas las cosas, las flores, el cuclillo, la luna, la nieve, el conjunto de las formas aparentes, tan solo intercepta mi mirada e invade mis oídos. No pienso en una flor cuando escribo sobre una flor, ni pienso en la luna cuando escribo sobre ella. Meramente escribo poesía cuando se presenta la ocasión o me siento inspirado. El arco iris rojo cruzando el horizonte parece teñir el vacío del cielo. Al brillar el sol despejado, parece aclararse el vacío del cielo. Sin embargo, el vacío del cielo no es algo que pueda, por naturaleza, aclararse. Tampoco puede teñirse de un color. Yo, con un corazón como este cielo vacío, tiño de color cada escena, pero sin dejar un solo rastro. Ese tipo de poema es la forma verdadera de Buda. Son aquí mencionados el vacío, la nada de Japón o de Oriente. Hay quien ha dicho que mi obra es nihilista, pero no resulta apropiado. La esencia del vacío del uno y del otro es fundamentalmente distinta. Es por eso que el poema de las 4 estaciones de Dogen, titulado Apariencia innata, que canta la belleza de las estaciones, está también profundamente inmerso en el espíritu del Zen. Qué genial. Muy bien. Hemos leído a Yasunari Kawabata y, ahora que lo pienso, él tenía una obra. Tenía una obra que tenía que ver con la belleza y la tristeza, ¿puede ser? A ver, vamos a buscarlo. A ver si aquí está su... Lo bello y lo triste, 1977.
cómo se asume la tristeza en lo bello, ¿no? Cómo se asume que está todo contenido en el vacío. Me gusta mucho también el hecho de la contemplación. Los haikus, que son una expresión de la poesía japonesa, un estilo de poesía japonesa, el haiku está siempre vinculado a la contemplación de la naturaleza, a la observación, la experiencia del hombre parado mirando la naturaleza. El haiku tiene una manera, ¿no?, de ser escrito. Son 3 versos de 5, 7 y 5. 5, 7 y 5, ¿así era? Sí, 5, 7 y 5 sílabas. Y es nada más que eso, es el hombre observando la naturaleza. Todo sucede allí está todo. Me gustó mucho el rescatar a una sola flor. A rescatar una sola flor ya es suficiente. Ya ahí me muestra toda la belleza que puede tener una flor. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Leímos a este genio. Tengo que encontrar ese libro, Lo bello y lo triste. Bueno, escribió La bailarina de Izu, La pandilla de Asakusa, Sobre pájaros y animales, País de nieve, Mil grullas, que en este texto también la nombra, El sonido de la montaña. Ahí está, El sonido de la montaña. El maestro de Go, El lago, Primera nieve en el monte Fuji, La casa de las bellas durmientes, Kioto, Lo bello y lo triste, Un brazo, Historias de la palma de la mano. Muy interesante. Vamos a ver si podemos encontrar más bibliografía de Yasunari Kawabata, que celebra y reconoce la historia, que habla de los que vinieron antes y dejaron ahí su huella, y cómo somos el resultado de toda esa seguidilla de sucesos. Reconoce, celebra lo que fue y agradece lo que es hoy. Gracias, gracias. Hermoso, hermoso, hermoso Ana Lee de hoy. Hasta mañana, descansen.